Médicos Sin Frontera en 1985 era una organización chiquita. De hecho, no teníamos muchas misiones en el mundo y en esa época estábamos trabajando más en campamento de refugiados. Habíamos respondido en algunas emergencias, por ejemplo, en reacción al huracán Fifi en 1974, pero realmente en esa época la fuerza de Médicos Sin Frontera era el trabajo en campamento de refugiados. Por eso, en 1985 estábamos trabajando en América Central, donde había muchos refugiados en Honduras. Y había una misión también en un contexto de guerra civil en El Salvador. Era la mera guerra y era terrible porque había combates dentro de la ciudad. Donde íbamos, en cualquier lugar había combates. Entonces teníamos posibilidad de movernos y de acceder hacia la población con muchas limitaciones. Además se usaban las bombas de napalm. Y pues fui en varias ocasiones de 83, en septiembre de 83, y trabajé hasta 85. Cuando hubo el terremoto en México, Médicos Sin Frontera mandó varias personas desde Europa, pero también desde América Central, y hicimos parte de una misión de investigación por parte de la logística. Es decir, que por una parte estaban los médicos trabajando en el país, pero nosotros sabíamos que a nivel de la logística no estábamos preparados para responder a ese tipo de emergencia, y nos fuimos a México más que todo para ver lo que podríamos hacer en el futuro en respuesta a ese tipo de emergencia. Llegué a México para atender a las víctimas del terremoto y nos unimos con Médicos Sin Frontera Bélgica. Ellos trajeron bastante material ortopédica y también personal cirujanos. Intervinieron en el Hospital Juárez. Es decir, que los que sobrevivieron pero que estaban debajo de los pisos del hospital, había un cirujano que pues intervenía para poder desenclavar las personas, y luego estaban remitidos en un hospital mexicano para terminar de, pues como había que hacer amputación para poder sacar las personas, y estuvieron atendidos en los hospitales mexicanos. Y por mi parte, pues yo estaba recibiendo los cuerpos y teníamos que inyectarles formol y envolverlos en mantas. Luego estaban mandados en el estado de fútbol, no sé dónde queda porque hace mucho tiempo, y se dejaban los cuerpos para permitir a las familias de reconocer los cuerpos. Caminando en los escombros nos dimos cuenta que varias tuberías de agua habían explotado bajo la fuerza del temblor, y que varias colonias no tenían agua. Y nos vino la idea de que en el futuro podría ser una posibilidad de actividad de Médicos Sin Frontera, es decir, ofrecer a las poblaciones sin agua, que es una parte también de la prevención de la salud, agua tratada, y imaginamos un kit. Les tengo que precisar que Médicos Sin Frontera trabaja mucho en las emergencias en base a kits.
que son un conjunto de material o de medicamentos hecho para responder específicamente en una emergencia. Entonces nos vino la idea de hacer un kit con burbuja de agua de 2 metros cúbicos, 5 y hasta 10 metros cúbicos que podríamos tratar, depositar en un lugar donde la población podría acceder, tratarla y distribuirla. Y ese concepto lo tuvimos cuando venimos acá en México. Después trabajamos sobre el concepto, armamos un kit y lo pudimos usar un año después en El Salvador, durante el terremoto de 1986. Y ese tipo de kit funcionó muy bien, a tal grado que incluso en algunos lugares de la capital se quedaron en funcionamiento durante más de un año hasta que realmente la tubería fuera reparada. Yo creo que esta catástrofe ha sido una lección aprendida, lo que fue bien y lo que fue mal. Pero lo que hay que saber es que el Hospital Juárez perdió la mayoría de su personal y perdimos un centro de atención médico, ¿sí? Importante. Entonces había que organizar el traslado de los pacientes con los otros hospitales y no fue fácil. Y además todos de nosotros trabajamos día y noche para responder. Yo he visto policía responder, hasta el taxista. Todos de nosotros estábamos en la misma línea. Un país en choque, como después de cada catástrofe, pero un país también que se había organizado en base a la respuesta médica, es decir, había una gran parte de los hospitales que habían proporcionado sus médicos y las enfermeras para poder tratar los casos de heridos. Había también una gran respuesta internacional, a la vez médica y también a nivel de búsqueda de personas abajo de los escombros con perros. Era un ambiente que conocemos muy bien lastimosamente en Médicos Sin Frontera, un ambiente de choque y de trabajo intenso para intentar salvar las personas que podían todavía ser salvadas. Lo que ayudó a Médicos Sin Fronteras es sistematizar las respuestas a base de las experiencias. Y entonces, bueno, por eso que disponemos de bastantes herramientas para dar lo mejor de nosotros en las respuestas. Y realmente, a aquella época no éramos mucho, éramos muy poco. Entonces, realmente nos encontramos frente a una situación totalmente desconocida. De hecho, la experiencia que tuvimos durante el terremoto fue un aporte de experiencia para Médicos Sin Frontera sobre la base de lo que vimos y conceptualizamos en respuesta a ese tipo de emergencia. Hubo después en México algunos otro tipo de catástrofe como inundaciones y desarrollamos respuestas a ese tipo de problema gracias a la experiencia que tuvimos en México.